todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellos, sino la de los talentos o las virtudes. Esto dice el artículo 8 de la Constitución de la República. Es decir, la Constitución de la República nos indica que somos iguales ante la ley, pero que somos distintos. Somos todos distintos dependiendo de nuestros talentos y de nuestras virtudes. Talento, según verificamos en el diccionario, es la aptitud, la capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Es el talento, la capacidad que uno tiene para hacer, la aptitud para hacer determinadas cosas. La virtud es la integridad y la excelencia moral, la sabiduría, la justicia. Entonces, talentos y virtudes, aptitud para hacer cosas, integridad, excelencia moral. Esto nos lleva a una conclusión de que somos diferentes. ¿Por qué? Hay quienes tienen talentos y no virtudes. Hay quienes tienen virtudes y no talentos. Hay quienes tienen talentos y virtudes. Hay quienes no tienen ni una cosa ni la otra. Son neutros. Y están los que tienen antitalento y antivirtudes. Entonces somos una cantidad de variables. Y esto es un poco lo que manejamos el otro día en el otro video anterior, donde hablamos sobre dos grupos que separan la sociedad. Uno es la gente que piensa y otro es las personas que tienen inhibición racional del cerebro. La gente que piensa es la que habíamos visto en otro video, que se maneja dentro de la verdad real, maneja preguntas, interrogantes, respuestas absolutas, maneja la verdad absoluta, y esa gente es la que tiene talentos y virtudes. Están los que tienen inhibición racional del cerebro, que por lo tanto no tienen ni talentos ni tienen virtudes, o tienen variables negativas, porque nosotros hemos desarrollado la teoría de los vectores variables, y tenemos de 0 más 1 a más 10 virtudes y talentos. Pueden tener cierto porcentaje de 1 a 10 de virtudes y de talentos. Puede tener 0, ni virtudes ni talentos, y puede tener de menos 1 a menos 10 antivirtudes y antitalentos. Independiente de cuál sea el nivel de capacitación intelectual. Porque podemos encontrar gente muy simple, como decimos un gaucho de campaña, que tiene aquel honor, aquella altura que da la palabra, y la palabra de ese hombre, don fulano, es palabra, y no hay otra. Y aquí podemos tener universitarios, gente que ocupa cargos, jueces, que tendrían que tener capacidad, ¿no?, para el desempeño de su ocupación, que deberían tener virtud, de utilizar sabiduría y justicia, pero que son capaces de condenar a lo que no se le condena a nadie de los más de 10.000 presos que tenemos en el CONCAR. Ninguno de ellos ha tenido condenas como acaba de tener una víctima, un preso político, porque se supuso que él hace 40 años debería en aquel haber lugar, debería haber participado en la supuesta muerte en base a conjeturas y conclusiones sacadas del bolsillo, sacadas de adentro del chaleco, de la galera del juez. Consideró que ese hombre debería ser culpable y lo metió 28 años adentro de prisión y acaba de morir como preso político.
Eso demuestra que no existe ninguna clase de talento, porque no existe ninguna capacidad para el ejercicio de esa función, que no existe ninguna virtud, porque no existe integridad, no existe excelencia moral, no existe sabiduría ni justicia. Pero ese tipo de personas están ahí en los cargos, y no son uno, son varios, son un montón. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos lleva a la conclusión de que estamos entre gente que piensa y que son los que tienen talentos y virtudes del más 1 al más 10 variables, unos más talentos, más virtuosos, otros con menos, pero en todo caso puede llegar a los muy talentosos y muy virtuosos, a los medianamente, y otros que no tienen nada, están en cero, y otros que contrario, tienen antitalento, tienen antivirtud, y son seres que conviven con nosotros. Y cuando hablamos de capacidad moral, de excelencia moral, vamos a tocar un punto aquí. Nosotros hemos trazado un esquema sobre los valores morales, que es parte de lo que desarrollamos, y aquí tenemos moral, social, sexual, económica. 3 variables que las podemos manejar en un ejemplo, en un esquema de proyección, donde aquí podemos tener la moral sexual, económica y social. ¿Qué pasa? Quien tiene moral social, quien tiene moral económica, quien tiene moral sexual, son personas dignas, metódicas, honradas, honestas. ¿Qué pasa con quienes no lo tienen? Una persona que tiene bajos niveles de moral, en el caso que por juntar votos se ha multiplicado, se ha exacerbado, se ha tratado de imponer en la sociedad, sí, la falta de moral sexual, la promiscuidad, el degeneramiento, las aberraciones, las perversiones, las diferentes variaciones de homosexualidad, las variaciones de múltiples relaciones, la prostitución blanca, donde las personas tienen derecho sexualmente a hacer lo que quieran, pero a no imponerlo como regla de una sociedad donde hasta se creen leyes específicas, cargos específicos, se han buscado generarle empleo específico para personas que tengan determinado tipo de morbosidades que no se les ofrecen a personas normales, a padres de familia, a gente que tiene que sustentar una casa. Se le ofrece a personas que tienen ese tipo de morbosidad. Y eso lo vimos a través de la solicitud de Mides, que estuvo juntando a gente, porque todo eso son votos que permiten conseguir lo que se consigue. Pero eso tiene un nivel de moral, pero bajo. En este esquema, ¿cuál es el nivel en este esquema? Es un nivel bajo en la moralidad sexual, en los vectores de moralidad. Después tenemos la moralidad social. La moralidad social es baja cuando se trata con la mentira, la manipulación de las cosas, las personas, las situaciones, cuando se exalta la envidia, sacarle el que tiene para darle el que no tiene. Eso es estimular la envidia. Sí, mis amigos, es estimular la envidia. Y la envidia es un veneno que corroe por dentro la sangre y el cerebro de los seres humanos. La agresión, que es de alguna forma parte, el patoterismo, el insulto, la falta de respeto, el revanchismo, la tergiversación de las explicaciones y la maldad.
En todas las notas que yo publico habitualmente en Facebook, existen los comentarios de las personas que participan, y una parte de ellos, un porcentaje obviamente, son de gente que no coincide. Bien, perfecto, un punto de vista, un análisis, puede existir gente que no coincide, que no lo interprete, que no lo acepte, y que pueda de alguna forma discutir o tener una opinión diversa de la que uno da, y siempre puede ser entendible, se puede cuestionar, se puede dialogar. Pero absolutamente en todos los casos donde esto ocurre, nos encontramos con un factor fundamental, en todos. Una, comentarios fuera del tema. Uno escribe sobre un tema y la persona le responde sobre otro, que nada tiene que ver, sobre otros partidos políticos, sobre historia, sobre el pasado, que nada tiene a ver con el tema que se está tocando en ese artículo. El patoterismo, presión, agrediendo, agresión psicológica, agresión de palabras e insulto, y el insulto utilizando todos los términos bajos que se utilizan directamente en la calle, lo más bajo de lo más bajo, con toda clase de insultos y de malas palabras, que no es necesario, pero que obviamente uno puede evidenciar una conducta de odio, de furia irracional, totalmente irracional, y por eso decimos que existe una inhibición del raciocinio cerebral, porque ninguna de las cosas que generalmente responden contesta algo de lo que está publicado, sino que todo es agresión con insultos y malas palabras, pero nada coherente. Eso nos demuestra que estamos delante de una masa de seres sin cerebro, gente que tiene la inhibición racional del cerebro. Luego tenemos el otro nivel de moral, que es la moral económica. En la moral económica, ahí tenemos alto, medio, bajo nivel. En el bajo nivel de moralidad económica es donde aparecen diversas cosas que hace un tiempo ya la estamos viendo, y son reiterativos, repetitivos, y decenas de casos a nivel Estado: estafas, corrupción, negociatas, maniobras de todo tipo, desfalcos, y así se extorsionan hospitales, centros de enseñanza, empresas aéreas, empresas privadas, de todo tipo de manipulación, colocación de computadoras. Miles de casos donde la moral económica es bajo, de bajo a mínimo. Luego la moral económica a nivel particular que utilizan ciertas personas, que son los robos, los delitos, el tráfico, que es la moral baja que tiene el mundo del crimen, el mundo de la delincuencia que está ahí en la calle y que todos los días está asaltando, rapiñando, asesinando gente. Y luego tenemos el otro nivel bajo de moralidad económica, que corresponde a los ciudadanos comunes de a pie, donde existe aquello del típico sacar ventaja, el aprovechar aquí, aprovechar allá, tratar de sacar ventaja. Los ñoquis, aquellos que van a trabajar y han salido en los programas de televisión, que marcan la tarjeta y se van para su casa, o que en horario de trabajo salen a hacer sus asuntos personales, y en cuanto al resto del país les estamos pagando sus salarios, que no son pequeños. El de aquellos vagos que viven de planes económicos sin trabajar. Todo eso es bajo nivel de moralidad económica. Y también entre los que trabajan, el que piensa que va a ganar más, si por el mismo salario, en vez de trabajar, trata de rendir menos, lo menos posible, hacer poco o casi nada. Una persona hace poco me contaba que él hacía mantenimiento eléctrico en Funza, en la antigua Funza. Era una gracia para él porque tenían un mezanín, un depósito donde habían viejos colchones de polifón
Ellos se fondeaban allá arriba, acostaban a dormir la siesta y a tomar mate. En la fábrica los buscaban y ellos no los encontraban en ninguna parte, estaban allá arriba y lo contaba como una gracia. Se divertía con eso, que le parecía que estar cobrando un salario y no cumplir con la tarea para la que estaba contratado como que era una gracia. Y sin embargo, esos son los muchachos del vamos arriba muchachos, vamos, salen camiones. Ese es el tipo social. Ese es el tipo de gente que tienen bajos niveles de moralidad sexual, social, económica. Y es el tipo de personas que no tienen ninguna clase de talento ni de virtudes, porque no tienen ninguna clase de integridad ni de excelencia moral, mucho menos de sabiduría y justicia. Entre los animales, nosotros conocemos algunos animales. El perro es un animal doméstico en el cual es un animal fiel, confiable, inteligente, en el cual podemos tener con nosotros. Hay otros animales que son los reptiles, un cocodrilo, una serpiente venenosa, que son agresivos, traidores, irracionales y que no sería bueno tener dentro de casa. Así sucede con parte de la sociedad donde existen seres humanos, gente que piensa, gente que tiene valores morales, que tiene talentos y virtudes. Y existen la gente que son los humanoides, que tienen inhibición racional del cerebro y que son como los reptiles, que tienen talentos y virtudes de 0 para negativa, de 0 a -10, que son gente traidora, agresiva, irracional. Entonces aquí nos encontramos con una dualidad que son la gente con valores y la gente sin valores. Que no lo digo yo, lo dice la Constitución. Porque existe una distinción entre talentos y virtudes. Y como vemos acá, lo que estamos demostrando son diferencias de talentos y de virtudes. Unos tienen y tienen valores positivos, otros no tienen y tienen valores negativos. Y es una distinción, o sea que somos diferentes. Existen dos razas de seres dentro de la República y no es una discriminación, sino que está establecido en la propia Constitución. Uno de ellos admira y protege las ideas políticas que de alguna forma protejan a los terroristas o exterroristas, a los delincuentes, a los estafadores, a los vagos o atorrantes que no quieren trabajar, a los pervertidos sexuales, en fin, y este tipo de gente actúa por medio de la mentira, el engaño, la inmoralidad. Este tipo de gente no es confiable. Están los otros que admiran y protegen ¿a quién? A las autoridades, a la gente honesta, a la gente honrada, a la gente decente, a los trabajadores, a la gente que realmente trabaja. Y estos son los que actúan por medio de la verdad, la sinceridad, la honestidad, la moralidad de alto valor. Y estos son personas confiables. Entonces, ¿qué tenemos? Gente confiable y gente no confiable. Entonces, cuidado. Porque hay unos que tenemos que cuidarnos cuando se trabaja, cuando se les compra, cuando se les vende, cuando se negocia con ellos y cuando se les delega responsabilidad. Porque son gente que en la menor vuelta de hoja nos traicionan y nos destruyen. Muchas gracias.